El nombre que vamos a considerar a continuación del Espíritu Santo es aguas vivas. Lo leemos en San Juan 7, 37 al 39. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta aquí la cita bíblica. Este incidente ocurre en el último día de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, cuando los judíos religiosos recordaban el éxodo en los episodios que milagrosamente Dios les proveía agua de la roca. Este incidente está relatado en Números capítulo 20. Y es interesante leer este capítulo donde Dios le manda a Moisés y a Aarón que tendría que tener la vara en su mano, con la cual había obrado los milagros ante el faraón, y luego en otras ocasiones y simplemente hablar a la roca. Pero sabemos la historia. Desobedeció y golpeó 2 veces la roca. Pero igualmente Dios dio agua en abundancia para que bebieran todos. Recordemos, se calcula que el pueblo sumaba aproximadamente 2,5 millones de personas o más. Además, las bestias domésticas que llevaban consigo, camellos, caballos, asnos, ovejas, cabras, etc. Esto le costó a Moisés no entrar en la tierra prometida. Fue un duro castigo, pero justo. Dios quería mostrar el poder de la palabra, una orden suya, no de un castigo, sacar agua a palos. La fiesta que estamos mencionando se desarrollaba durante una semana. Los fieles hacían enramadas con hojas de palmera y dormían debajo de ellas, y hasta el día de hoy esta ceremonia se celebra en los hogares judíos ortodoxos. El último día de la fiesta había una ceremonia que consistía en una procesión de los sacerdotes del templo hasta el estanque de Siloé, donde por medio de un túnel construido en la época del rey Ezequías fluía agua. Les paso esta información. El túnel tiene 533 metros de largo y una diferencia de altura entre sus extremos de apenas 30 centímetros, suficiente para desviar el agua hacia el interior del recinto defensivo. Cuando estuvimos en Jerusalén, visitamos el lugar y nos metimos dentro del túnel cavado en el corazón de la montaña. Es sobrecogedor pensar en cómo lo hicieron, porque lo cavaron dentro de la montaña y comenzaron desde las 2 puntas a fuerza de punzones o picos, y había una placa puesta en el mismo lugar donde los cavadores de un lado y del otro se encontraron en el corazón de la montaña. El agua del manantial sigue fluyendo hasta el día de hoy. Los sacerdotes llevaban en recipientes el agua hasta el templo y allí lo derramaban en un acto solemne y alegre, purificando así el templo. Es en ese entorno en que el Señor levanta su voz, atrae a la multitud, aplicando la figura que había usado y hablando con la mujer samaritana. Juan ahora amplía el significado, manifestando que era una referencia directa al Espíritu Santo,
que produciría esta revolución interna, de modo que el creyente se transformase en una fuente de agua de vida y bendición. Recordemos, sus oyentes estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, y hay una clara cita al profeta Isaías en el capítulo 12, verso 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. También Isaías 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Evangelio aclara que esta es una cita al Espíritu Santo, pues Jesús aún no había sido glorificado. Una mención al día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, como ya lo hemos visto, cuando fue derramado sobre los discípulos. Es interesante. Los oyentes. Unos dudaron, otros afirmaron es el Cristo, porque nació en Belén y es del linaje de David. Y los que le iban a aprender dijeron, jamás hombre alguno habló como este hombre. Juan capítulo 7, verso 46, y como ustedes saben, no lo prendieron. Hoy, el mundo entero está necesitando un derramamiento del espíritu de aguas vivas, que aplaque la sed que las filosofías hedonistas y del libertinaje, los que proclamaron la muerte de Dios. Hoy más que nunca se precisa un nuevo encuentro con el Dios vivo y verdadero. Cada vez que el Evangelio es predicado, el Espíritu de aguas vivas habla a los corazones y las reacciones son las mismas. Muchos le rechazan, otros creen en él y sus vidas son cambiadas en fuente de bendición. Dice la Escritura, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, verso 14. Les quiero informar que este es el final del estudio sobre los nombres del Espíritu Santo. Posiblemente haya más, pero hemos visto 30 nombres. Deseamos que hayan sido de bendición para nuestros amigos, como lo han sido para mí. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga ricamente. Será hasta mañana, si Dios lo permite.